Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad una vez más para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarles que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Y Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, deseo aprovechar este momento para orar por cada uno de ustedes que fielmente siguen mis enseñanzas de la palabra de Dios correctamente dividida. Amado Padre, oro en este momento en el nombre de Jesucristo pidiendo una bendición especial para todas las personas que reciben estas enseñanzas de tu palabra correctamente dividida, para que tú las edifiques, para que tú las fortalezcas, para que suplas cada una de sus necesidades conforme a las peticiones de su corazón y conforme a tu voluntad. Padre Santo, te pido tu bendición también especial para mi vida, para mi familia y especialmente para este ministerio de la Iglesia del Primer Siglo. Este propósito de refundar y nuevamente crear o construir esa iglesia maravillosa del primer siglo que tu Hijo Jesucristo ha dejado prácticamente hecha y que simplemente los apóstoles continuaron. Amado Padre, bendícela para tu gloria, para que tu nombre, tu palabra y tu Hijo Jesucristo sean glorificados en el nombre de Él. Amén y amén. Uno de los capítulos más impresionantes del libro de Romanos es el capítulo 8. Por tal motivo he preparado esta enseñanza, la cual titulé Romanos 8, la vida gloriosa en el Espíritu. Para no hacerlo demasiado extenso, lo he dividido en 6 secciones con la intención de lograr un mayor impacto de la palabra de Dios en sus vidas. El tema central de este capítulo se lo podría resumir en la vida en el Espíritu son libertad, esperanza y victoria. En la primera sección vamos a hablar sobre la libertad que Cristo hizo disponible. Le pido por favor que me acompañen al libro de Romanos en el capítulo 8 y comenzando a leer en el versículo 1, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo he remarcado por medio de estas comillas la palabra condenación. La palabra griega que se traduce como condenación es la palabra griega katakrima, que significa una condenación legal y definitiva. Entonces, explicándolo de otra manera, decimos que nosotros no tenemos ninguna condenación legal y definitiva, porque en Cristo ya no hay sentencia contra nosotros. Y yo quiero volver a repetir esto. En Cristo ya no hay sentencia contra nosotros. No tenemos ningún tipo de condena. Es maravilloso entender esto, que espiritualmente nosotros hemos obtenido la libertad de esa condena justa que teníamos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que la condición es para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Significa estar en comunión, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no nos manejamos con los deseos de la carne, sino que nos manejamos viviendo espiritualmente. Versículo 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿qué ocurrió? Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros, que no andamos, no caminamos, no nos movemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense en estos 4 registros bíblicos la tremenda información que Dios nos da para que nuestro andar sea libre, para que andemos con libertad, para que caminemos con la frente bien alta. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna condenación. Hemos sido liberados, ya no estamos bajo yugo, no estamos esclavos, no estamos presos. Bueno, la figura literaria contraste, que es la que se utiliza acá, es que está hablando de que la condenación pasada versus la libertad presente. O sea, nosotros estábamos condenados en el pasado. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, obtenemos la libertad en tiempo presente. Dicho de otra manera, de una manera de ilustración, el juez nos declaró inocente a aquellos que estábamos irremediablemente condenados. La cruz fue el juicio, la resurrección fue la absolución. He preparado estas preguntas de cada sección con la intención de hacerte reflexionar acerca de estas grandes verdades que están escritas, guardadas como perlas preciosas en la palabra de Dios. Me encantaría que me las respondas de manera privada utilizando el formulario de contacto que figura en la descripción del video. Sería hermoso conocerte y conocer tu corazón. Pregunto, ¿qué significa para ti en lo personal que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Segunda pregunta de esta sección, ¿todavía cargas con culpas pasadas que Cristo ya quitó? ¿Saben una cosa, chicos? Yo les puedo asegurar que 6, 7 cristianos de cada 10 todavía tienen culpas o cargan culpas pasadas que Cristo ya quitó espiritualmente y nosotros todavía no nos hemos perdonado. Pasemos por favor a la sección número 2, la vida en el Espíritu. Acompáñenme por favor al libro de Romanos en el capítulo 8 y comenzando a leer el versículo 5 dice así: porque los que son de la carne, la palabra griega que se traduce carne es la palabra griega sar, piensan, pronema, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, neuma, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Acá hay un tremendo contraste entre la carne versus el Espíritu. No es solo la carne física, sino esa naturaleza caída, egoísta, esa naturaleza en la que quedamos después del pecado original de Adán. Porque recuerdan que nosotros cuando Adán peca, ¿qué pasó? Perdimos nuestra conexión espiritual con Dios. Simplemente nos convertimos en seres humanos de cuerpo y alma, pero ya no teníamos el espíritu de vida dentro nuestro. Ya no teníamos la conexión espiritual. Y eso es lo que Jesucristo vino a recuperar. La palabra griega pronema es una mentalidad, una inclinación y a un modo de pensar que está lógicamente viciado por medio de este sistema de cosas. Por eso la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a que renovemos nuestra manera de pensar. Por eso dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy. En este momento nuestra mente está ocupada en pensar o tener esa mentalidad y esa inclinación a un modo de pensar espiritual. Versículo 7, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es lógico, porque Dios es espíritu, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible porque Dios es espíritu. Volvemos siempre a lo mismo. La figura literaria es el paralelismo. Los que son de la carne, los que son del Espíritu. Hacen una comparación, un paralelismo. El ejemplo práctico que yo puedo poner para que entendamos lo que significa
el tener esa manera de pensar en la carne o en el espíritu es como dos radios sintonizadas en frecuencias distintas. ¿Qué estación de radio estás escuchando? Interesante, ¿no? ¿Qué radio estás sintonizando? Durante cada día, ¿cuántas horas vives en función de la carne y cuántas horas vives en función del espíritu? Vivir en el espíritu no es un misticismo ni un misterio, es obediencia diaria. Es simplemente poner la palabra de Dios y actuar en función de esa palabra. Versículo 9, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está clarito, ¿no? No hace falta ningún diccionario. Pero si Cristo está en vosotros, ¿se acuerdan? Cristo en mí, salvación. Yo en Cristo, comunión. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué maravilla que es la palabra de Dios. Con qué precisión, con qué exactitud nos muestra la verdad de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para reflexionar en esta sección, ¿cómo identificas en tu vida diaria cuándo estás pensando en la carne y cuándo en el espíritu? ¿Qué hábitos prácticos pueden ayudarte a mantener una mentalidad de pensar, manejarte y vivir conforme al espíritu? Sección número 3 de este estudio, adopción como hijos. Romanos 8, comenzando en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, huiotesia, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este tema es muy importante en este contexto. El espíritu no solo que nos da vida y vida eterna, sino que también nos da identidad. ¿Somos conscientes de eso? ¿De que somos hijos de Dios? La palabra griega, que se traduce como adopción, ¿no es cierto? Es la adopción legal, es huitoseia o huitoseía, adopción legal, colocación como hijo legítimo con derechos plenos. Con derechos plenos. Fíjense, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense que la traducción de Abba es la expresión íntima de confianza filial. Papito querido o padre querido sería una traducción, digamos así, más íntima. Esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. Tenemos que recordar una y otra vez que somos hijos de Dios por el sacrificio eterno, maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la condición fue que nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor en nuestras vidas. Y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Esa es la parte nuestra que nosotros hicimos. Y entonces Dios nos adoptó como hijos legítimos, con derechos plenos. Miren, les voy a contar una anécdota. Estos últimos días yo estoy viviendo una serie de situaciones muy relacionadas con este tema del reconocimiento filial.
Cuando yo nací en el año 56, mi padre no estaba en ese momento en la ciudad de Santa Fe, entonces mi madre me anotó sin el apellido paterno. Lógicamente, cuando vino mi padre, él me reconoció, entonces fue al registro civil y reconoció de que ese niño, que se llamaba Manuel, era hijo de él e hijo de su esposa Celia Bres. Entonces, yo soy Pereiro Bres, ese es mi apellido paterno y materno. Y miren, yo en este momento, por temas de mis hijas fundamentalmente, estoy tramitando la nacionalización española. No saben lo importante que es en este momento. La gente del consulado español me está pidiendo el acta certificada del reconocimiento paterno. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la ley se hace, yo tengo derecho a nacionalizarme español cuando ellos pueden demostrar, o yo puedo demostrar, que yo soy descendiente de mi abuelo que era español. Esto en términos terrenales, fíjense la importancia que tiene. Hoy yo puedo ser o convertirme en un ciudadano español gracias al reconocimiento paterno de mi padre terrenal. Ahora, llevémoslo a esto, si esto es tan legal en el mundo humano, lleno de imperfecciones, ¿cuánto más legal es en el campo de Dios? Cuando Él dice que nos adoptó. Por eso yo hace un ratito compartí y dije que el Espíritu no solamente nos da vida en abundancia y vida eterna, sino que nos da identidad. Nosotros tenemos el certificado de que nuestro Padre es Dios. Es tremendo lo que yo estoy descubriendo en este momento cuando estoy haciendo este paralelismo con respecto a la parte legal. Nosotros hemos salido de ser esclavos a hijos, de vivir en temor a tener una confianza absoluta. Un cristiano que ora y siendo padre está afirmando su nueva identidad. Estoy compartiendo esta palabra de Dios, Dios me está mostrando estas cosas maravillosas que cuando yo estaba preparando esta enseñanza no se me habían ocurrido. Ahora, en este preciso momento, Dios me está dando inspiración. Y me emociona, porque nosotros tenemos que entender que nuestro Dios, nuestro Padre, es como actuamos nosotros como padres, pero encima es superior porque Él es perfecto. Y su amor es incondicional. Le hago estas preguntas para que reflexionen sobre esta sección. ¿De qué manera cambia tu relación con Dios al saber que eres hijo y no esclavo? ¿Cómo le dirías a alguien que aún tiene miedo de acercarse a Dios que puede clamar, papito querido? Te pido ayuda, bendición, sabiduría, fortaleza, templanza. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Realmente es maravilloso. Sección número 4 de este pequeño estudio. Esperanza en medio del sufrimiento. Acompáñenme, por favor, al versículo 18. Dice así esta palabra de Dios maravillosa. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. La palabra griega es apokaradokia, la manifestación de los hijos de Dios. Esa palabra griega tiene un maravilloso significado, una maravillosa definición. Significa tener una expectativa intensa, como alguien estirando el cuello esperando para alcanzar a ver aquello que está por venir. Fíjense el uso semántico perfecto, maravilloso, con que Dios ha dejado escrita la palabra. Es increíble. Es una expectativa intensa, dice. Dice que porque el anhelo ardiente de la creación es
estirar el cuello, es tratando de ver aquello que ya sabe que está reservado para la nueva generación. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, ¿en qué? En esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ven ahora cómo todo empieza a ensamblar y a encajar de una manera perfecta, como un rompecabezas que vamos entendiendo y nuestra mente se va llenando y ampliando los conceptos, produciendo un impacto maravilloso de lo que significan las palabras que Dios dejó escritas. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime. Es una figura literaria. ¿Recuerdan? La creación no puede gemir porque es algo que no tiene vida humana, ¿no es cierto? No tiene aliento de vida. Es una creación, es naturaleza. Dice, la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está sintiendo los dolores de parto. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, los hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque nosotros conocemos por la palabra de Dios lo que Dios tiene reservado para nosotros. No solamente lo sabemos, sino que también lo creemos, lo afirmamos. Sabemos que Dios no miente. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros tenemos que ser imitadores de esa naturaleza, de esa creación que está gimiendo, que tiene una expectativa intensa, como que estamos estirando el cuello. ¿Se acuerdan de la definición de la palabra griega apokaradokia? Estamos estirando el cuello para tratar de ver aquello que Dios nos tiene reservado. La figura literaria es la personificación de la creación. La creación gime esperando la redención. Y acá hay un maravilloso paralelismo. La mujer embarazada. Los dolores presentes no son comparables con la esperanza del nacimiento de ese bebé que viene. El sufrimiento presente es real, nadie lo niega, pero es temporal. En cambio, la gloria venidera es eterna. Chicos, para reflexionar sobre esta sección, ¿qué sufrimiento actual puedes poner en perspectiva a la luz de la gloria venidera? ¿Qué ejemplo de la naturaleza, como el parto, el renacer de la primavera, etcétera, etcétera, te recuerda esta esperanza? Qué interesante que son las preguntas para reflexionar, ¿no? Yo hace un par de semanas estuve sufriendo una dolencia muy incómoda, muy complicada, que es el herpes labial. Y yo le decía a Dios, ¿qué me querés enseñar con esto que me toca sufrir? Bueno, yo simplemente quiero que recuerdes que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y todo lo que te pasa hoy a vos desde el punto de vista negativo, Dios lo va a convertir en positivo, y al mismo tiempo Dios te está entrenando, te está formando, te está convirtiendo en un verdadero discípulo de Jesucristo. Porque uno no se hace un discípulo de Jesucristo simplemente por confesar Romanos 10:9. No, esa es la llave que abre la puerta a la salvación y a la adopción. Pero ser verdaderamente un discípulo implica esfuerzo, horas de estudio, renovar la mente, hablar en lenguas, operar las manifestaciones, sobrellevar las presiones de este mundo, el dolor de este mundo, ya sea una enfermedad, una desilusión, un fracaso, lo que sea que te ocurra en la vida.
Pasemos por favor a la sección número 5. El Espíritu de Dios intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, la palabra griega es uperentungochanao, por nosotros con gemidos indecibles, figura literaria. Volvemos a trabajar el tema de las figuras literarias. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y cuando yo digo intercede por los santos, te estoy hablando a vos que sos un renacido del Espíritu de Dios. Vos sos santo. La palabra santo significa ser puesto aparte. Dios te puso aparte, te apartó de la esclavitud, te apartó del reino de las tinieblas y te trasladó, te adoptó como hijo y te trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso vos sos santo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no soy santo, no me siento santo. No, es que se entiende mal la definición de la palabra santo. La palabra santo significa ser puesto aparte. Y si tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, sos santo. No hace falta que nadie te lo diga ni que una denominación te nombre santo. Tú eres santo porque significa ser puesto aparte. Acá la figura literaria que yo le acababa de decir es interceder intensamente a favor de otro. ¡Qué maravilloso realmente! El Espíritu nuestro intercede ante Dios de una manera intensa. Porque en nuestra debilidad muchas veces nos confundimos. A mí me ha pasado, como yo lo acabo de citar. Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto que me toca sufrir? Porque el dolor del herpes labial es insoportable. Se los puedo asegurar. No se lo deseo a nadie. Pero Dios me estuvo entrenando. Tener templanza, paciencia y siempre enfocarse en lo espiritual y no en lo humano, en lo terrenal. Así que ya sabemos que cuando nosotros tenemos algún problema o estamos un poco desorientados, ¿qué tenemos que hacer? Hablar en lenguas. Hablar en lenguas, porque cuando yo hablo en lengua me estoy comunicando directamente, mi espíritu se comunica directamente con Dios. Y Él intercede por nosotros intensamente. Con gemidos indecibles es la figura literaria hipérbola. Significa, la figura literaria hipérbola es exagerando. Cuando no sabemos orar o no sabemos por qué orar, el Espíritu ora por nosotros. Intercede por nosotros. Y un ejemplo práctico es como un abogado defensor que habla cuando el acusado no puede hablar porque no puede explicar lo que le toca vivir y cómo tiene que explicar lo que él vivió para justificarse delante de ese tribunal. Esto es maravilloso, chicos. Realmente la palabra de Dios tiene una sabiduría, una profundidad que uno no se cansa de admirarlo. Para reflexionar, chico, hago estas preguntas. ¿Has tenido momentos en que no sabías cómo orar? ¿Cómo entiendes que el Espíritu ora por ti? ¿Qué significa para ti que Dios conoce la intención del Espíritu en tu corazón? Y para eso aprovecho para invitarte al seminario La Abundancia de Dios, para que tú puedas conocer la profundidad de la palabra de Dios y puedas operar las manifestaciones del Espíritu de Dios que están disponibles para ti hoy. Tú hablas en lenguas, tú interpretas lenguas, tú recibes palabras de ciencia, palabras de sabiduría, discernimiento de espíritu y todas las otras manifestaciones, esas están disponibles. Pero la principal en esta etapa de crecimiento espiritual es hablar en lenguas. Porque la palabra de Dios dice que al hablar en lenguas, tu espíritu se edifica. Aunque tú no entiendas lo que estás hablando, pero tu espíritu, el Cristo que está dentro, se fortalece, se alimenta. Eso dice la palabra de Dios y eso es lo que yo creo. Por lo tanto, si tú no hablas en lengua y deseas de manera anhelante hablar en lengua, te invito a que tomes el seminario La Abundancia de Dios
Y ahí en la descripción del video está el enlace para que te puedas anotar a esa clase. Lamentablemente los cupos son limitados por una cuestión de espacio, ¿no es cierto? Pasemos, por favor, a la última sección, que es la sección número 6, que es la seguridad en el amor de Dios. Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La palabra griega que se traduce ayudan a bien es sinergei. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra sinergei literalmente significa trabajar juntamente con, cooperar con, obrar en conjunto, colaborar hacia un propósito, trabajar en conjunto, cooperar. Todo coopera para nuestro bien bajo la soberanía de Dios. Pablo, por medio de la revelación de Dios, nos enseña que no son las cosas en sí mismas las que ayudan, sino Dios que hace que todas las cosas trabajen juntas, produzcan una sinergia para el bien final de quienes le aman. Es una visión providencial. Todo lo que te ocurre, incluso lo difícil, lo doloroso, los obstáculos, coopera con el plan de Dios para tu vida en particular y personal, pero también para todo el plan de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. La figura literaria presente que encontramos acá es una forma de la metonimia, que es la causa por el efecto, porque no son las cosas las que por sí mismas ayudan, sino Dios que las hace obrar juntas en favor del creyente. Lo que acabo de compartir de mi experiencia. Cada cosa que te ocurra, dale gracias a Dios y pedirle que eso que te está ocurriendo sea para edificación, para templanza, para entrenamiento, porque Dios se va a encargar de que eso negativo que hoy estás viviendo se convierta en positivo, pero totalmente. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, escuchen esto, por favor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Qué maravilloso tener presente este contexto sabiendo que cuando alguien nos acusa, Dios va a salir en defensa nuestro y Él nos va a justificar. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nuestro pecado. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. La palabra griega es epernikao, por medio de aquel que nos amó, y significa que somos más que vencedores y superamos todas las cosas con un amplio margen. No por nuestra fuerza, sino por la fuerza que nos da Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Señor nuestro.
Bueno, acá tenemos varias figuras literarias en todo este contexto. Una de ellas es la escalera retórica. Dios dice que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y la otra, también figura literaria, pero en este caso son preguntas retóricas. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará? ¿Quién nos separará? ¿Se dan cuenta cómo Dios hace ese énfasis por medio de estas figuras literarias? El amor de Dios no se mide por la ausencia de problemas, sino por su presencia inseparable en medio de ellos. Chicos, para reflexionar en este contexto, ¿qué significa para ti que todas las cosas cooperan para bien, incluso cuando no parecen buenas? ¿Qué acusaciones o separaciones intentan apartarte del amor de Cristo en tu vida diaria? ¿Qué pasaje de esta sección última, desde el versículo 31 al 39, te gustaría memorizar para fortalecer tu fe, tu creencia, tu manera de creer con respecto a la palabra de Dios? Si pudieras resumir Romanos 8 en una sola frase práctica para tu vida, ¿cuál sería? ¿Qué paso concreto vas a dar esta semana para vivir más consciente del Espíritu Santo que está dentro tuyo, de ese Cristo en ti que está dentro tuyo? ¿Qué paso concreto vas a dar para tener más conciencia de que tienes Cristo adentro? Que ese Cristo que tiene adentro es vida eterna, es vida en abundancia, es justificación, es amor perfecto, es misericordia, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, templanza, es poder. Chicos, para terminar este breve estudio de este maravilloso capítulo de la palabra de Dios, hoy Dios nos enseñó 6 puntos básicos de lo que realmente somos para Dios o en Dios. En primer lugar, descubrimos o confirmamos que estamos completamente libres sin ninguna condenación por Cristo. Que tenemos que manejarnos con una nueva manera de pensar, que es la vida en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Que tenemos una herencia segura, eterna, porque somos hijos adoptados por Dios y Dios firmó el acta de reconocimiento paterno. Me emociona recordar mi experiencia terrenal de estos últimos días. Que tenemos que tener una expectativa y una esperanza hacia la gloria venidera que nosotros sabemos que tenemos allá, a 100 metros, a 80 metros, a un instante. Y que este sufrimiento que nos toca vivir en la carne no tiene comparación con lo que vamos a vivir cuando Cristo se manifieste. Que aún así, en el sufrimiento, en los obstáculos, tenemos que nuestro espíritu hace intercesión ante Dios de manera directa y nos ayuda en nuestra debilidad. Por último, que el amor inseparable de Dios en Cristo nos asegura la victoria final. Es más, ya la tenemos a la victoria, solamente que estamos esperando que se manifieste. La vida cristiana, chicos, es un caminar en libertad, con identidad de quiénes somos, en esperanza y sabiendo que tenemos la victoria nuestra. Nuestra victoria ya está concretada. Ya hemos vencido al enemigo y vamos rumbo al cielo. Vamos rumbo a todas las promesas que Dios ha hecho en Cristo Jesús para esta vida y para la que viene. Yo simplemente deseo de todo corazón que esta palabra de Dios sacuda, conmueva tu corazón y toda tu estructura mental para producir cambio. Te exhorto a que la escuches una y otra vez, porque te puedo asegurar que cada vez que la escuches, Dios va a mostrarte cosas ocultas que están en esta enseñanza, que yo mismo he descubierto en este momento que las estoy compartiendo con ustedes. Escúchala una y otra vez, te va a edificar, te va a fortalecer, te va a dar
certeza en cuanto a tu identidad. ¿Quién realmente eres? Tú eres hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.